Bienvenida, en este video se indicará el proceso de parametrización de la opción Impuestos, Descuentos y Valores en el programa ELISA Norma Internacional. Inicialmente ingresamos al módulo Exportar-Importar Parámetros Utilitarios, pestaña Parámetros Particulares, opción Impuestos y damos clic en Impuestos, Descuentos y Valores. En este apartado el software permite la creación, modificación, actualización o eliminación de un impuesto, descuento o valor, el cual será de suma importancia de acuerdo con la actividad que se desee llevar a cabo dentro del programa ELISA Norma Internacional. Una vez creado el impuesto, descuento o valor, se puede utilizar por ejemplo al momento de asentar libros del programa contable. También se puede configurar en los módulos Inventarios, Gestión de compras, gestión de ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otros módulos del programa ELISA Norma Internacional. Para crear un impuesto, descuento o valor, podemos presionar la tecla Insert o con clic derecho el programa nos da la opción de crear. Automáticamente el programa nos va a desplegar esta ventana, la cual tiene diferentes campos. Cada uno de ellos son importantes de acuerdo con la creación del concepto que se desee habilitar. En primera instancia nos encontramos con el campo de la descripción. Aquí podemos indicar los caracteres con los cuales se va a identificar el nombre del impuesto, descuento o valor. Se pueden utilizar caracteres alfanuméricos, los cuales no pueden tener una extensión de más de 50 caracteres en su composición. Luego nos encontramos con el campo del tipo. Aquí se permite realizar una asignación que se ajuste con el tipo de dato que se desea crear. En la lista desplegable nos encontramos con el valor base y diferentes tipos de impuestos y retenciones. En la clase de la tarifa, el programa permite seleccionar si la clase de la tarifa es por porcentaje o valor. Si seleccionamos que va a ser por porcentaje, el programa habilita la casilla de tarifa para que se asigne el valor porcentual. Si indicamos que la clase de tarifa va a ser por valor, el programa acá nos permite en la casilla de tarifa asignar un valor numérico fijo. Tenemos la base. En la base el programa permite capturar el valor numérico con el que se realiza la gestión de la clase de la tarifa y el valor porcentual establecido. Es decir, que se parametrizará un valor sobre el cual se aplicará dicho ítem, y eso se refleja al momento de la captura de los documentos, donde se evaluará si se debe aplicar o no aplicar el impuesto o la retención. Por ejemplo, tenemos el ítem de redondear. Aquí podemos indicar si deseamos redondear el valor a la unidad, al peso, a la decena o simplemente no redondearlo. Al seleccionar no redondear, el software permite que el valor se visualice tal cual con los decimales que correspondan. Luego tenemos el ítem de la tecla rápida. Acá el software permite que el usuario pueda asignar una letra para que al momento de asentar libros de un documento contable se pueda presionar esa letra y el software automáticamente da la opción de aplicar el impuesto o la retención. La opción estándar se habilita más que todo, por ejemplo, para los casos de la creación de impuestos y retenciones. Aquí el software permite hacer la asignación del código estándar, el cual es indicado por parte de la DIAN, y al momento de realizar, por ejemplo, una factura de venta electrónica, ese código estándar iría a través del XML que llega a la DIAN y se facilitaría también el envío del documento de manera electrónica. Seguidamente nos encontramos con la pestaña de Información Tributaria. Esa pestaña hace referencia a la contabilidad local de la organización. Si la organización hace uso de la contabilidad de normas internacionales de información financiera, tenemos la pestaña de Información Contable. En ambas pestañas el software permite que se asigne la cuenta contable del impuesto, descuento o valor. El programa habilita 4 casillas.
cuenta débito ventas, cuenta crédito ventas, cuenta débito compras y cuenta crédito compras. Es decisión de la organización cuáles son las cuentas que se vayan a asignar de acuerdo con el dato que se vaya a crear y así de cierta manera facilite el manejo contable. De acuerdo con lo anteriormente indicado, vamos a crear por ejemplo un impuesto. En el campo de la descripción vamos a asignar el carácter alfanumérico IVA 19%. En el tipo nos encontramos con diferentes impuestos como el IVA, impuesto de industria y comercio, con la retención en la fuente, retención de IVA, retención de ICA. Y en la parte inferior nos encontramos por ejemplo con el valor base. En este caso vamos a hacer la asignación del tipo de impuesto IVA. En la clase de la tarifa podemos indicar si va a ser por porcentaje o por valor. Seleccionamos porcentaje, luego en el campo de la tarifa, el valor numérico que corresponde al 19%. Ahora vamos al campo de la base. Acá si asignamos una base, en este caso de 950.000 a modo de explicación, quiere decirte que cuando vayamos a realizar una factura, si es el caso, si el valor del producto es 900.000, el programa no va a permitir el cálculo del IVA. Si el valor del producto es igual o superior a esta base, el programa sí haría el cálculo del impuesto. Si dejamos que la base es 0, el software independientemente del valor del producto va a hacer el cálculo del impuesto al valor agregado. Al momento de redondear podemos indicar redondeo al peso, a la decena, a la centena o a miles, o simplemente no redondearlo. La naturaleza del impuesto, que puede ser débito o crédito, seleccionamos para el caso del ejemplo crédito. No vamos a hacer uso en ese caso de una tecla rápida y en la parte del estándar damos clic sobre los tres puntos. Acá el software, como lo indicábamos hace algunos segundos, nos da la opción de seleccionar el código estándar del impuesto de acuerdo con lo que indique la DIAN. Nos posicionamos sobre el código estándar que corresponda, en este caso el código 01 para el caso del impuesto al valor agregado, y en la parte inferior del recuadro damos clic a la opción aceptar. Ahora nos dirigimos a la pestaña Información tributaria, donde en cada uno de estos ítems vamos a asignar la cuenta correspondiente. Podemos en cada renglón presionar la tecla Enter o dar clic sobre los tres puntos. El programa nos despliega la cartilla de cuentas locales inicialmente. Nuevamente se aclara de que la asignación de estas cuentas es a modo de explicación y la organización verificará cuál es la cuenta que corresponde. Seguidamente nos dirigimos a la pestaña Información contable correspondiente a la contabilidad de normas internacionales de información financiera. De la misma forma, damos clic a la tecla Enter o sobre los tres puntos, presionamos y acá seleccionamos la cuenta. Si el usuario, por ejemplo, conoce cuál es la cuenta contable a configurar, no hay necesidad de presionar la tecla Enter o dar clic sobre los tres puntos, se puede escribir el número de la cuenta. Si existe en la cartilla de cuentas contables, el programa no le va a generar el recuadro adicional. Una vez generada la configuración completamente, en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos la opción de aceptar para guardar el cambio o cancelar para retroceder y no guardar ninguna información. Como lo indicábamos también, con clic derecho tenemos la opción de crear,
tenemos la opción de modificar el impuesto descuento valor, tenemos la opción de eliminarlo. Esa opción de eliminar funcionaría siempre y cuando el impuesto descuento valor no se haya utilizado en el software, es decir, siempre y cuando no haya movimiento registrado con ese dato dentro del programa. También tenemos la opción de traer datos desde otra empresa si es el caso. Podemos visualizar el detalle y podemos modificar el redondeo del impuesto descuento valor. Vamos a dar clic derecho, crear nuevamente. Vamos a crear ahora, por ejemplo, un valor base. En la descripción asignamos la que corresponda, luego en el tipo ubicamos el dato valor base. Ese dato valor base se utiliza, por ejemplo, a nivel de las facturas de venta para que se registre la cuenta del ingreso. Para el caso de la factura de compra, la cuenta del gasto. A diferencia de la creación de una retención o un impuesto, el programa no nos habilita para el caso del valor base la pestaña tarifa ni clase de tarifa. Tampoco nos habilita el ítem de la base. Sí nos habilita el ítem de redondear. Seleccionamos el que corresponda, también la naturaleza, ya sea débito o crédito, la tecla rápida que por lo general no se utiliza. Tampoco nos habilita el campo del estándar. Esas serían las diferencias de acuerdo con la creación del valor base versus un impuesto o una retención. También podemos asignar las cuentas que correspondan en la pestaña Información tributaria e Información contable. Como le indicábamos también, si el usuario conoce la cuenta la puede escribir. El programa le permite continuar siempre y cuando esa cuenta exista en la cartilla. Ahora nos dirigimos a la pestaña Información contable, seleccionamos las cuentas de la contabilidad internacional. De esta forma se haría la configuración correspondiente del valor base. Una vez configurada la cuenta débito ventas, cuenta crédito ventas, cuenta débito compras y cuenta crédito compras, el software nos va a habilitar la opción de aceptar para poder guardar el parámetro. De esta forma quedaría creado el valor base. Como indicamos hace algunos segundos, con clic derecho, modificar redondeos, podemos modificar el redondeo, ya sea de un dato en específico o de varios datos. Si es un solo dato, lo marcamos. Si son varios, clic derecho, marcar todos, en el caso de que sean todos los registros. En la parte inferior de la pantalla podemos indicar si lo vamos a redondear al peso, a la decena, centena, a miles o no redondear. Seguidamente el software nos da la opción de aceptar para guardar el cambio o cancelar para retroceder. Una vez realizado el redondeo, llegado el caso, el programa nos genera este aviso: proceso efectuado exitosamente, presionamos aceptar. Esta sería la manera como en el programa ELISA Norma Internacional podemos hacer la configuración de los impuestos, descuentos y valores. Esperamos que la información sea de gran importancia. Nos vemos en el próximo video.